¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el culto de Gauss, clase en la cual abordaremos el tema de derivadas por definición. Sí, yo sé que ya es el segundo video con este que hago sobre cómo calcular derivadas por definición, pero creo yo que es algo importante, ya que no todas las derivadas por definición se van a realizar igual. Por ejemplo, las de la clase anterior las hice de un polinomio, de una función racional y de una función de raíz cuadrada. En este caso abordaremos derivadas por definición de la función trigonométrica seno de x, logaritmo de x y la función exponencial de x. Entonces bien, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Entonces bien, recordando la definición formal de derivada, la derivada de una función f en el punto x igual a a se define como f' en a, y esto va a ser exactamente lo mismo que calcular el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más h menos f de a, todo dividido entre h, donde, como interpretación, sabemos que es la pendiente de la recta tangente a la curva en x igual a a. También es el cambio instantáneo de la función en ese punto. En lo que sigue aplicaremos esta definición paso a paso y sin tratar de omitir algunos cálculos. Entonces bien, como primer ejemplo, queremos calcular la derivada de f de x igual a seno de x. Entonces, sea f de x igual a seno de x, vamos a aplicar la definición en un punto genérico, vamos a decirlo x. No necesariamente tiene que ser a, no necesariamente tiene que ser 2, no necesariamente tiene que ser 7, vamos a llamarlo x. Entonces queremos calcular la derivada, es decir, f' de x, y vamos a calcular el límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h, porque esto es f de x más h, menos seno de x, porque esto es f de x, todo dividido sobre h. Y aquí vamos a utilizar algo muy importante, una identidad trigonométrica del seno de la suma de ángulos, donde, aquí como lo estoy mencionando, vamos a desarrollarlo. Aquí nosotros sabemos que el seno de x más h es igual al seno de x por el coseno de h más el coseno de x por el seno de h. Una identidad trigonométrica muy importante y que deberíamos de saberla a la perfección. Entonces bien, sabemos que seno de x más h menos seno de x, todo dividido entre h, es exactamente lo mismo que seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h menos seno de x, gracias a la identidad trigonométrica del seno de la suma de los ángulos. Y todo esto va a estar dividido entre h. Entonces bien, aquí vamos a factorizar un seno de x. Vamos a factorizar el seno de x aquí y vamos a factorizar un seno de x acá, de tal manera que nos va a quedar seno de x por coseno de h menos 1 más el coseno de x por el seno de h que nos queda en la parte de la derecha, todo dividido sobre h, obviamente. Donde aquí vamos a utilizar una propiedad de los cocientes cuando tenemos una suma en el numerador. Podemos separar la suma. De esta manera nos va a quedar como el seno de x que multiplica coseno de h menos 1 dividido entre h más coseno de x multiplicado por el seno de h, todo dividido sobre h. De esta manera vamos a poder expresar la siguiente expresión como la que estamos viendo en este momento, como un producto, porque ya sabemos que es exactamente lo mismo. De esta manera, entonces, vamos a evaluar el límite por ambos lados. Ya sabemos que el límite de una suma separa los límites. Y ya sabemos que el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces, bien, vamos a considerar el límite cuando h tiende a 0 de seno de h todo dividido sobre h. Este es un límite trigonométrico fundamental. Su demostración probablemente no sea tan sencilla para algunos, entonces vamos a darle. En este caso es 1 y por lo tanto en el caso de arriba, que ya sabemos que es seno de h por h lo multiplica por el coseno de x,
Entonces, por tanto, el segundo sumando contribuye coseno de x por 1, que simplemente es coseno de x, porque estamos haciendo tender a h a 0 de seno de h sobre h, y esto es 1. Ahora bien, queremos calcular el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1, todo dividido entre h. Aquí, para demostrarlo, vamos a utilizar una identidad de que el coseno de h es igual menos 1 es igual a menos 2 veces el seno cuadrado de h sobre 2. De tal manera que coseno de h menos 1 todo dividido entre h va a ser igual a menos 2 por el seno al cuadrado de h sobre 2 todo dividido sobre h. Aquí vamos a hacer un cambio de variable, vamos a hacer k igual a h sobre 2, por lo tanto h va a ser igual a 2 sobre k, 2 por k, perdónenme, y cuando k tiende a 0, entonces h tiende a 0, de tal manera que menos 2 por el seno cuadrado de k, todo dividido sobre 2k, todo esto por el cambio que nosotros ya hicimos, va a ser igual a menos el seno cuadrado de k sobre k. Y nosotros podemos observar que el seno cuadrado de k por seno cuadrado de k, todo dividido sobre k, lo podemos ver como el seno de k, todo dividido sobre k, al cuadrado por k. De esta manera podemos hacer un pequeño truco matemático que nos permite ver la siguiente expresión como esta otra. Ahora bien, como nosotros ya sabemos que el límite cuando k tiende a 0 del seno de k todo dividido sobre k es igual a 1 y que el límite cuando k tiende a 0 de k es igual a 0, se tiene que el producto tiende a 0 porque estamos calculando el límite del producto de estas dos expresiones. Y sabemos que el límite de un producto es el producto de los límites, y como este límite de adentro vale 1 y como el límite de k que está a la derecha vale 0, entonces es 1 por 0, 0, entonces ese límite tiende a 0, de tal manera que el límite cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 todo dividido sobre h, esto es exactamente lo mismo que 0, efectivamente. Entonces el límite total, es decir, la derivada o f' de x es igual al seno de x por 0, que corresponde a este límite, más coseno de x por 1, que corresponde al límite de seno de h sobre h, es exactamente lo mismo que coseno de x. Por lo tanto, la derivada del seno de x es igual a coseno de x. Muy bien, muy fácil, muy sencillo y para toda la familia. Vale, pues ahora calcularemos la derivada de la función logaritmo de x. Vamos a calcular la derivada de la función f de x igual logaritmo de x con dominio x mayor que 0 y vamos a aplicar la definición, es decir, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que en este caso es logaritmo de x más h, menos f de x, que en este caso es logaritmo de x, todo dividido entre h. En este caso, como estamos considerando los valores x que son mayores que 0, vamos a tomar h lo suficientemente pequeño, de tal manera que x más h sea también positivo. Entonces bien, vamos a ocupar algunas propiedades de los logaritmos. En este caso sabemos que el logaritmo de x más h menos logaritmo de x, todo dividido sobre h, es lo mismo que 1 sobre h por el logaritmo de x más h, todo dividido entre x. ¿Por qué sabemos que si tenemos logaritmo de a menos logaritmo de b, esto es exactamente lo mismo que logaritmo de a entre b? En este caso, a es x más h, en este caso b es simplemente x, y es por ello que nos queda esta expresión. Y de igual manera, aquí podemos realizar una separación de la suma, es decir, nos quedaría x sobre x más h sobre x, pero x sobre x es 1, y por lo tanto nos queda 1 sobre h por el logaritmo de 1 más h sobre x. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño cambio de variable, vamos a decir que u va a ser igual a h sobre x, entonces h va a ser igual a x por u, porque x se está dividiendo y va a pasar a multiplicar a u, de tal manera que si u tiende a 0, entonces h tiende a 0, o lo mismo que si h tiende a 0, entonces u tiende a 0, de igual manera.
de tal manera que 1 sobre h por el logaritmo de 1 más h sobre x va a ser lo mismo que 1 sobre x por u por el cambio de variable que hicimos en esta parte de aquí, que multiplica el logaritmo de 1 más h sobre x, pero h sobre x es u por el cambio que hicimos, de tal manera que si nosotros multiplicamos 1 sobre x por el logaritmo de 1 más u, todo dividido sobre u, vamos a llegar a un límite fundamental, el cual nos dice que el límite cuando u tiende a 0 del logaritmo de 1 más u, todo dividido entre u, es igual a 1. Este límite lo podríamos justificar, por ejemplo, mediante la expansión en series. Por el momento no sabemos series, pero pues yo en este caso se los informo para que me crean, para que ustedes me crean que este límite en verdad es 1. Pero pues más adelante lo vamos a demostrar formalmente en alguna otra clase, ya que es muy importante una vez que nosotros veamos series. Ahora bien, entonces bien, ¿qué nos dice esto? Que la derivada o de f' de x es igual a 1 sobre x por el límite, que en este caso vamos a considerar este límite que es 1. De tal manera que la derivada del logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Entonces esto es cierto para un x positivo. Entonces bien, vamos a pasar con el siguiente ejemplo. Por último, queremos calcular la derivada de la función f de x igual a e a la x, esta función que tantos memes tiene de que no le importa que si se integra o se deriva va a permanecer exactamente igual. Pero bueno, vamos a demostrarlo. Entonces bien, sea f de x igual a l a x, y por definición la derivada de f con respecto a x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función f de x más h, que en este caso es la exponencial de x más h, menos f de x, que en este caso es e a la x, todo dividido entre h. En este caso vamos a factorizar un e a la x. Ya sabemos que por propiedades de las exponenciales, la exponencial de e a la x más h es lo mismo que la exponencial de x, que va a multiplicar a la exponencial de h. De esta manera vamos a poder factorizar la exponencial de x. Como es un límite que depende de h, podemos sacar la exponencial de x afuera del límite y nos va a quedar e a la h menos 1, todo dividido entre h. Y nosotros sabemos o queremos evaluar el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h. Y para este límite vamos a usar también la expansión de series de Taylor de la función exponencial. Esta es una forma de realizar este límite, es muy sencillo de esta manera y por ello lo pongo. Pero pues este límite también se llega a considerar como fundamental, es decir, no necesitas demostrarlo porque para demostrarlo sí necesitas un poco de cosas más avanzadas, pero bueno, aún así yo lo coloco, de tal manera que vamos a llegar a una expresión de esta manera. Es una serie, una suma infinita donde todos los términos a partir del 1 a la derecha se van a hacer ceros cuando h tiende a 0. Por lo tanto, ¿esto qué nos dice? Que el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h va a ser igual a 1. Exactamente, amigos. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que f' de x es igual a e a la x por dicho límite, que en este caso es 1, y por lo tanto f' de x, es decir, la derivada de la exponencial de x, es la exponencial de x. Esta es una manera de demostrarlo. Esta es una manera de verlo muy fácil, muy sencilla y para toda la familia. Entonces bien, como conclusiones generales tenemos que la derivada con respecto a x del seno de x es igual a coseno de x. Efectivamente, la derivada con respecto a x del logaritmo de x es igual a 1 sobre x para x mayor que 0. Y que la derivada con respecto a x de la exponencial de x es simplemente la exponencial de x. Entonces bien, en todos los casos hemos aplicado la definición del límite, explicado cada manipulación algebraica, cada truquito que nosotros ocupamos y los cambios de variable necesarios. Pero bueno, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, pues regálenme un buen like, háganmelo saber en los comentarios y suscríbanse si es que aún no lo están. Aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.